manos de Dios. Ujú. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos permites nuevamente conectarnos para estudiar tu palabra. Señor, queremos rogarte que seas tú ayudándonos, Señor, para que este estudio sea de bendición, Señor, que podamos aprender a atesorar tu palabra, Señor, y ser obedientes a tu voz, Señor. Abre nuestros oídos para que podamos entender y comprender, Señor, lo que tú nos quieres hablar por medio de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hoy vamos a hablar de costumbres paganas que forman parte de nuestra cultura. Costumbres paganas que forman parte de nuestra cultura. Y vamos a comenzar hablando del 2 de noviembre. 1 y 2 de noviembre. Que fue el día que la Iglesia Católica estableció para que se orara o se ore por los muertos. Es decir, las almas en pena que se encuentran en el purgatorio, y se acostumbra a ponerles altares a los difuntos con flores, comidas, veladoras. Dependiendo el gusto del difunto, se le pone el platillo que le gustaba. Se le pone un vaso de agua si no tienes mucha economía. Esa es la costumbre, que en algunos lugares se ve ya como cultura. En las escuelas se enseña como algo cultural. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? Es lo que tenemos que discernir. También se acostumbra a visitar los panteones. Las personas van al panteón, llevan flores, llevan comida. Algunas personas hablan con los difuntos, van a la tumba de su papá, de su mamá, de su hijo, le hablan con ellos, les piden cosas, les piden que los cuiden, les piden consejos, empiezan a entrar en diálogos con su difunto. Y también ha entrado a nuestra cultura, vamos a decirlo así, pues el Halloween. Por un lado, lo que nosotros conocemos como Día de Muertos, y por otro lado, lo que es Halloween, que viene, digamos, de fueras, ¿no? Tiene sus orígenes en Irlanda. Ahí es donde se origina el Halloween, Irlanda del Norte. De ahí viene hacia acá, donde la cultura, bueno, los sacerdotes de los celtas comienzan a hacer este tipo de prácticas, y de ahí se exporta a todo el mundo. Ahora en nuestro México, pues se disfrazan a los niños de duendes, de brujas, de vampiros, de monstruos, etcétera, ¿no? Podemos ver una gran variedad de disfraces. Pero lo que nos interesa es qué dice la Biblia acerca de estos temas, ¿no? Porque opiniones hay muchas, y hay opiniones encontradas, unas a favor, unas en contra, pero a final de cuentas, pues aquí no importa lo que diga yo, ni lo que diga Silvia, ni lo que diga Verónica, ni lo que diga Martín, porque nuestra autoridad, si estamos de acuerdo, nuestra autoridad como cristianos es la palabra de Dios. Tenemos que regirnos bajo la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? Y eso es lo que nosotros tenemos que obedecer. Si yo digo, no debes de hacer esto, y tú dices, ay, yo, ¿por qué no lo debes de hacer? ¿Quién dijo o quién lo puso? Bueno, Dios en su soberanía ha instruido o ha instituido, más bien dicho, reglas, normas que nosotros como su creación tenemos que seguir. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia al respecto de estos temas. Porque es importante que todas las cosas las filtremos por la palabra de Dios, por medio de la Biblia. La Biblia viene siendo como un filtro. Cuando nosotros tenemos un tema complicado, difícil de entender, pues la Biblia es nuestro filtro. Podemos filtrar ese tema, esa pregunta, esa duda, aquella cosa que tenemos que no entendemos por medio de la Biblia, y la Biblia nos va a dar la respuesta. ¿Por qué? Porque la Biblia fue inspirada por Dios. La Biblia es la palabra de Dios y tenemos que sujetarnos a ella. Y si no lo hacemos, pues entonces estamos fuera de la voluntad de Dios. Simplemente estamos buscando un Dios a nuestra conveniencia, a nuestra manera, a nuestra idea,
a nuestra forma de pensar. Y Dios no es de esa manera, sino que Dios todo lo que ha querido decir lo ha revelado por medio de su palabra, a través de las Santas Escrituras. Todo lo que le quiso decir al hombre, todo lo que le ha revelado al hombre está en las Escrituras. Así que es ahí donde nuestra fuente de autoridad, todo en materia de fe, la Biblia lo contiene. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad del hombre se encuentra en la Biblia. Así que vamos allá. Por favor, acompáñenme ahí a su Biblia. Deuteronomio capítulo 18. Vamos a iniciar en Deuteronomio capítulo 18. Vamos a leer del versículo 9 al 15. Y dice así la palabra del Señor. Aquí los voy a poner en contexto. Aquí estamos hablando en Deuteronomio 18, cuando el pueblo hebreo sale o es rescatado de Egipto. Recuerdan que el pueblo hebreo estaba en esclavitud, estuvo 400 años en esclavitud en Egipto. Y entonces Dios, con mano poderosa, lo rescata, lo saca de Egipto por medio de Moisés. Él es digamos, a quien toma para llevar al pueblo, lo saca de esa servidumbre donde estaba, y justo para entrar a la tierra prometida, esa tierra que le había prometido donde fluye leche y miel, pero esa tierra estaba habitada por hombres malos, por hombres paganos, por hombres, estos eran cananeos, y estos hombres adoraban a un dios llamado Moloch, y esos hombres eran perversos. Por eso, por esta razón, Dios los sacó, les quitó esa tierra y se las dio al pueblo hebreo como herencia. Entonces están justo para entrar a esa tierra donde había gente malvada y perversa. Entonces les hace una advertencia Dios a su pueblo. Les dice en Deuteronomio 18, en el versículo 9, dice, cuando entres a la tierra que tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Dice el 10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para tu Dios. Cualquiera que hace estas cosas y por estas cosas abominaciones, no, y por estas abominaciones, tu Dios te echa fuera de estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido tu Dios, no te lo ha permitido tu Dios. Luego el 15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará tu Dios. A él oiréis. ¿Qué es lo que está pasando en este contexto? Bueno, que estas prácticas de los cananeos, ellos estaban acostumbrados a estas prácticas para buscar dirección para sus vidas. Es lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Pero Dios establece la manera correcta para buscar dirección en la vida. Dios nos ha dejado su palabra y por medio de ella podemos tener nosotros dirección. En este pasaje, en este capítulo 18, Dios establece sacerdotes de la tribu de Leví. Leví fue el tercer hijo de Jacob y Lea, el patriarca Israel. Y entonces, él, de esa tribu de Leví, Dios toma a los sacerdotes. Y entonces, por medio de los sacerdotes y por medio de los profetas, Dios promete dar dirección a la vida de este pueblo. Que no buscaran dirección en otros lugares, sino en sus profetas y sus sacerdotes. Así que las prácticas paganas son abominación para Dios. Aquí lo dice el texto.
Esta palabra abominación es algo detestable, ofensivo, que va contra la naturaleza de Dios. Por eso Dios dijo, no hagas estas prácticas, porque para Dios son detestables, son ofensivas para la santidad de Dios. Dice que vimos en el texto, en el verso 10, dice que no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego. ¿Qué quiere decir esto de hacer pasar a su hijo por el fuego? Bueno, esto quiere decir que los cananeos sacrificaban a sus hijos, los ofrecían a su dios Moloch, o sea, los mataban y se los ofrecían a su dios. ¿No se parece un poco a lo que hacían aquí o lo que hacían aquí antes de que los españoles llegaran aquí a América? Se dice que, bueno, en la historia se cuenta que los teotihuacanos y todos estos de aquí, estas personas que habitaban aquí, en México, todas estas culturas, los mayas, todas estas personas, estas culturas que habitaban aquí, sacrificaban a sus dioses. Tenían como dios el agua, el viento, el sol, la luna. O sea, buscaban a quién sacrificar y a las mujeres les sacaban el corazón y los ofrecían a sus dioses. Era algo horroroso, ¿no? Lo que hacían, ¿no? Imagínense, estos cananeos también a sus hijos los ofrecían a este dios pagano. Eso a eso se refiere cuando dice hacer pasar a sus hijos por el fuego. Luego dice que no se haya, dice, ni quien practique, el fuego, ni quien practique adivinación. Dice que no se encuentre en el pueblo alguien que vaya a practicar adivinación, ni agorero. Adivinación lo entendemos, ¿no? Entendemos que es adivinación, ¿no? Es una persona que quiere adivinar el futuro, predecir el futuro. Y dice aquí que tampoco se encuentre agorero, o sea que Dios condena al agorero. ¿Quién es un agorero? Bueno, un agorero es quien busca dirección por medio de presagios o señales a través de la observación. Por ejemplo, en el silbido de los pájaros, en su canto. ¿Ustedes han oído alguna vez decir en las películas, por ejemplo, las de Tizoc, en las películas que hacían, películas mexicanas, dicen, cuando ¿cómo decía? Cuando el tecolote canta, el indio muere, ¿no? O sea, era algo que por medio de un canto de un ave, pues estaba dando una señal, ¿no? Entonces, más o menos, un agorero es algo así, quien a través de un silbido o un canto de un pájaro está haciendo un presagio, ¿no? Por ejemplo, como los astrólogos que predicen el futuro según los horóscopos, también entran dentro de este rublo de agoreros. Porque por medio de los horóscopos te dicen, no, pues que hoy te va a ir bien y que vas a tener mucha felicidad y que no sé qué. Te inventan ahí todo un circo por medio de lo que están viendo según en los astros, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso porque eso no proviene de Dios. Dios lo prohíbe, Dios lo condena, dice que para él es eso abominación, detestable, algo que no le agrada. Y muchos de nosotros estuvimos ahí, ¿no? Yo me acuerdo que en la mañanita lo primero, a ver mi horóscopo, ¿qué dice mi horóscopo? ¿No? Que tu color favorito es el rojo, ¿no? Ah, pues me voy a poner calzones rojos para andar bien, bien en línea, ¿no? Con los astros. Entonces tenemos que ver que una cosa es astrología y otra cosa diferente es astronomía. No vayamos a confundir aquí el atún con el betún, porque, por ejemplo, esto de lo que estamos hablando es astrología, por medio de los astros, y astronomía es una ciencia que estudia, pues estudia el movimiento, pero es diferente, ¿no? No es para adivinar ni para predecir, sino es el estudio de los astros en el cielo, en todo, ¿no? Entonces, también nos aparece la palabra sortílego.
Sortílego es una persona que adivina la suerte. Por ejemplo, el que lee la mano, lector de la suerte, por ejemplo, quien manipula elementos naturales, que hace hechizos, encantamientos, embrujos, ese es un sortílego. Entonces, vemos todo esto entra dentro de un parámetro del que nosotros hemos estado a veces muy cerca, ¿no? Hechicero también, una persona que hace conjuros o rituales o que prepara brebajes o pócimas, ¿no? Y que le da a beber a alguien para hacerle un hechizo, ¿no? Por ejemplo, el famoso toloache, ¿no? Que dicen, le dieron a beber toloache, no tepache, toloache, ¿no? Entonces son formas de hacer un hechizo, ¿no? También habla de encantadores, quienes hacen conjuros verbales, aquellas personas que murmuran, o sea, con murmuraciones, con murmullos, con cantos, y hacen encantos. También habla de adivinos, aquel que predice el futuro. Así que nosotros podemos ver que, por ejemplo, el tarot, la lectura de la mano, la bola de cristal, el espiritismo, la telepatía, la hipnosis, el ocultismo, todas esas prácticas, que la Ouija también entra dentro de esas prácticas, que son prácticas paganas, abominables a nuestro Dios. A Dios no le gusta o más bien, Dios no quiere que nosotros estemos practicando esto. Y muchas personas hoy en día lo ven como si fuera algo normal. Por ejemplo, las limpias, ¿no? Dicen, no, que ya le hicieron mal de ojo, háganle una limpia de volada, ¿no? No, pues que ya lo endulzaron, o que le hicieron un maleficio, ¿no? Que seguramente está enfermo porque alguien le hizo un trabajo y le metió alfileres y por eso tiene esos dolores, ¿no? O el famoso vudú, ¿no? Que trabajan a la gente por medio de sus rituales que hacen, ¿no? Todas esas prácticas tienen que ver con el ocultismo, con los demonios y con Satanás. Así que si nosotros practicamos esas cosas, pues inmediatamente estamos abriendo la puerta a los demonios. Es como invitarlos a nuestra casa. Pásenle a vivir aquí conmigo. Siéntense aquí en mi sillón. Váyanse aquí a mi cama. Vamos a comer juntos. Imagínense nada más, a veces por ignorancia, las cosas que hacemos. Pero Dios nos está abriendo nuestro entendimiento para que nosotros seamos capaces de comprender y de entender que esto a Él no le agrada. Vamos a leer Efesios capítulo 5, desde el versículo 6 hasta el versículo 13. Fíjense cómo nos dice acerca de estas cosas. Dice Efesios 5, versículo 6 al 13. Dice, nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Dice el 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas para que porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Qué nos dice Dios al respecto de estas prácticas? Que las tenemos que reprender, que no tenemos que participar en esto, porque si nosotros lo hacemos deliberadamente, vamos a abrir puertas a los demonios. Cuando nosotros decimos, ay, mira, sí se tomó el agua, mira, yo dejé el vaso hasta acá y lo dejé 3/4 y ya la amaneció a la mitad. Pues sí, sí, sí amaneció a la mitad, es verdad. Fue un demonio quien manipuló ese elemento
el agua para engañarte y hacerte creer que fue tu papá o que fue tu mamá o que fue tu hermano o que fue tu hijo o que fue tu primo o tu amigo o tu amiga. Entonces vemos cómo los demonios están al acecho del ser humano queriéndonos engañar, pero Dios nos abre el velo, nos corre la cortina y nos deja ver que todas estas prácticas tienen que ver con prácticas paganas, con ocultismo, con cosas que no le agradan. Y tenemos que reprenderlas y no participar en este tipo de cosas. Nada de que me voy al panteón y me pongo a hablar ahí con mi papá y le digo, ay papá, ¿por qué me dejaste? Ay, dame un consejo, no sé qué hacer. Porque dice Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Así que todas las personas que mueren inmediatamente pasan al juicio y ya no pueden venir de allá para acá. Jesús contó una historia en Lucas 16, del 19 al 31, del rico y Lázaro, que murieron los dos. El rico fue llevado al infierno y el Lázaro fue puesto en el seno de Abraham. Y entonces Lázaro, estando en el infierno, le decía, ah, padre Abraham, deja que Lázaro venga y moje su dedo y la ponga en mi lengua porque estoy en un lugar de tormento, no puedo, aquí está muy, muy feo aquí. Y dice el Señor, no, dice Lázaro no puede ir a donde tú estás porque hay una gran cima que nos divide. De tal manera que los que están allá no pueden pasar para acá, ni los que están acá pueden pasar para allá. Ahí donde tú estás es el lugar que te tocó, porque tú en la vida escogiste toda tu vida de diversión, quisiste vivir como querías, pues ahí, ahora te tocó ahí. Y entonces no, dice, bueno, que vaya a Lázaro a decirle a mis hermanos, porque tengo hermanos, para que no vengan a este lugar de tormento. Y dijo Jesús, no, a los profetas tienen, a ellos que los oigan, porque no se van a arrepentir aunque un muerto se levante de la tumba, no van a creer. Entonces, esto tiene que ser de la manera que Dios lo estableció. Así que los muertos ya no pueden hablar con nosotros, ni nosotros podemos hablar con ellos. ¿Qué hay de todo esto? De todo esto de los muertos, pues hay un negocio grandísimo, es lo que hay. Una derrama económica grandísima en flores, en comida, en papel, en nombre, grandísimo, grandísimo. ¿Cuántos millones en pan, en huevo, en azúcar? ¿Cuántos millones invierten y cuánto dinero se gana? Que uno está gastando lo que no tiene para ir a llevar flores carísimas. Y entonces, aquí tenemos nosotros, pues lo que Dios nos está diciendo. Dice en 2 Corintios, capítulo 6, en el versículo 14 al 18, dice Pablo a la iglesia de Corinto, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Dice Pablo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salir de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y os recibiré y seré para ustedes por padre y ustedes me serán por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que aquí está el consejo de Dios, lo que nosotros tenemos que hacer, apartarnos de estas prácticas que no nos dejan absolutamente nada. En realidad simplemente es un engaño y son puertas abiertas
para demonios. Imagínense, ¿qué pensaría Jesús? ¿O qué piensa Jesús cuando ve a los niños disfrazados de brujas, de diablos, de duendes, de monstruos, de muertos, de Harry Potter, de tantas cosas que se disfrazan? ¿Qué pensará Jesús cuando ve a esos niños? Dijo Jesús en Mateo 18, en el versículo 6. Fíjense cómo dijo Jesús en Mateo 18, verso 6. Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Si nosotros hacemos tropezar a un niño, dice Jesús, mejor fuera que te amarraras una piedra de molino y que te arrojes al mar, porque estás haciendo tropezar a un niño, disfrazándolo de diablo, disfrazándolo de bruja, y no nos damos cuenta parece que, ay, es inofensivo, qué exagerado eres. No, eres un exagerado, no, no, no. Pues así parece, pero Dios lo condena. Abominación a nuestro Dios son estas cosas que se practican y que las vemos como normales, como parte de nuestra cultura. Tenemos que aprender a discernir. Al pueblo de Dios nos hace falta discernimiento para discernir estas cosas, para darnos cuenta, pues que esto no tiene ningún provecho. Claro que sería importante también definir esto, ¿no? Bueno, si mi padre murió, entonces ya me tengo que olvidar de él y ya, bye. No, no, porque podemos recordar su memoria, podemos recordar las cosas buenas, los consejos que nos dio, bueno, las cosas malas que a veces no supo cómo corregirnos bien y todo lo que hizo mal. Bueno, pues él va a dar cuentas de eso, pero nosotros podemos recordar todo lo bueno, lo que hizo en vida, lo que nos ayudó, ese recuerdo, ese apego bonito que tenemos de nuestros seres queridos, pues eso es bueno, eso es bueno recordarlo, eso es bueno tenerlo presente, pero teniendo este entendimiento, que no pueden escucharnos, los muertos ya no pueden escucharnos, ya no podemos hablar con ellos, ya no hay ese contacto. Lo hubo cuando estuvieron en vida y cuando estuvieron en vida hablamos lo que teníamos que hablar y si no lo hablamos, pues ya no lo hablamos. Así que entendiendo esto, pues ¿por qué no? Podemos hacer una oración por nuestros muertos, pero no por los muertos para quererlos ayudar, sino más bien por la vida de estos difuntos, por la vida que Dios nos los prestó, por el tiempo que Dios nos permitió estar juntos, pues podemos dar gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por la vida de nuestros padres que nos instruyeron en el camino, por la vida de muchas personas que han muerto, pero pues que nos han ayudado a lo largo de nuestro camino. Podemos dar gracias a Dios por eso, pero entendiendo que no debemos entrar en prácticas como querer hablar con los muertos o practicar este tipo de cosas. No sé si se entienda. ¿Tienes algún comentario? Yo decía porque aquí el versículo dice de Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es Es puesta puesta en en olvido. olvido. Eclesiastés 9:5 9:5 dice sí, porque el que vive sabe que ha de sabe que ha de morir, morir, pero el muerto ya nada pues sabe. nada sabe, ya su memoria fue puesta en olvido, Ujú. ya murió. Y entonces tenemos que entender estas cosas para no caer en el error, para que pues tengamos conciencia de lo que estamos haciendo, cómo nos vamos a enfrentar a este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer ya se acerca, ¿no? Ya se acerca este día. Antes podríamos decir, si ustedes no sabían esto,
pues todavía tenían un poco de excusa porque decían, bueno, yo no sabía, pero hoy se los acabo de decir. Así que ustedes son responsables de lo que ustedes hacen, pero recuerden que ya lo saben, ya no podrán decir delante de Dios, ay, es que yo no sabía, ya lo saben. Y un día Dios nos va a pasar a juicio, vamos a llegar a juicio, y pues ahí vamos a dar cuentas de todo lo que hicimos. Si no queremos obedecer, bueno, nosotros vamos a decir, no, yo no te obedezco. Yo no vengo a obligar a nadie, ni quiero obligar a nadie. Cada quien con su forma de vida, pero la escritura es clara. La escritura es muy clara, la escritura nos muestra el camino de la verdad y ahí está sobre la mesa. Que a Dios es abominación aquellas personas que hacen todo este tipo de cosas. Amén. Amén. Vamos a orar para terminar con este tiempo. Padre, te damos gracias. Queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a poder practicar tu palabra, Señor, a apartarnos de todas estas abominaciones y a vivir en santidad, Señor, a vivir como a ti te agrada. Padre, ayúdanos para que esta palabra quede en nuestros corazones y sea guardada, Señor, con la intención de practicarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.